utilizar un poco así. Ok, hermanos, es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana. De verdad que siempre lo recordamos con muchísimo cariño a esa iglesia que me vio crecer en muchos sentidos, aún físicamente, como pueden ver, hasta en diferentes maneras. Así que estoy muy contento de poder estar con ustedes aquí. También mi esposa les manda un saludo. Ella quisiera poder estar con ustedes aquí también, conmigo, con los niños, pero como hice un viaje bastante largo y corto también, solamente voy a estar una semana aquí. Ella no pudo venir, pero nada, es un gozo estar aquí. ¿Qué les parece si oramos? Antes de iniciar una vez más, lo que yo quiero hacer en esta sesión, en la siguiente sesión, más de presentar conceptos técnicos o académicos de lo que significa la morada de Dios y como una teología del templo, quiero que ustedes puedan ser convencidos de lo que la palabra de Dios dice. Vamos a elegir y vamos a buscar dos textos bíblicos. En esta mañana vamos a utilizar Efesios 2 y Primera de Juan después, para ver qué dice la Biblia enseña acerca de lo que significa que Dios mora en nosotros y entonces ser convencidos por la palabra de Dios, qué dice la palabra de Dios justamente a la redundancia acerca de ese tema. ¿Qué parece si oramos una vez más? Le pedimos al Señor que nos ayude y oramos. Padre, gracias a Dios porque tú eres bueno. Gracias, Señor, que podemos estar aquí reunidos en este local, Señor, donde tenemos a tu iglesia reunida, Padre. Te pido, Señor, que mientras leemos el texto, tratamos de explicar el texto y aplicar tu palabra, Señor, que pueda ser tú obrando y hablando, Señor, a través de este siervo, Señor, aún en mis debilidades. Así que ayúdame, Padre, y ayúdanos a nosotros, a que cuando entendamos y seamos convencidos de la verdad de tu palabra, que podamos hacer visibles, Señor, justamente las realidades y las verdades de tu palabra. Ayúdanos siempre. En nombre de Cristo, amén y amén. Ahora, yo sé que en los Estados Unidos, en Paraguay no tanto, son muy famosos series donde vemos personas o grupos de personas que pasan de ser pobres a ser sumamente ricos, de ser nadies a ahora ser sumamente famosos. Amamos todo ese tipo de historias. Creo que esa es la razón por la cual series como America's Got Talent o La Voz, tal vez América Latina, son tan famosas, tan populares. Personas que de repente se vuelven sumamente famosas, que no eran nadie, por así decirlo, y se vuelven sumamente famosas. Y yo creo que una de las razones por las cuales nos encanta ese tipo de series o de películas es porque sabemos que esa no es en la realidad la forma en la que vivimos o la que sucede para la mayoría de nosotros la mayor parte del tiempo. Porque de hecho, si alguno de nosotros va a experimentar un cambio tan radical de fortuna o de suerte, estadísticamente es más probable que sea lo contrario. O sea que no de la pobreza a la riqueza, sino de pobreza a más pobreza o de más pobreza a menos todavía. Esa es sencillamente la tendencia de la vida. Parece ser más decadente para la mayoría de nosotros. Así que no es de extrañar que nos encanten historias que cuenten la realidad de la vida de diferentes maneras. Incluso si son ficción, nos causan mucho ánimo, nos dan aliento en medio de nuestras propias vidas que parecen estar en declive. Pero este es el punto, mis hermanos. Si existiera una historia, si existiera una verdad de pobreza a riqueza, pero no solamente para algunos pocos afortunados o suertudos, sino para todos nosotros, ¿qué pasaría? ¿Qué pensarían acerca de eso? ¿Qué pensarían que es? Si alguien hubiera encontrado la manera, y utilizando términos bíblicos, de revertir la maldición del pecado, de manera que la vida no terminara más en muerte, sino más bien en vida y aún en una mejor vida. Si escucharan una historia así, ¿cómo la describiríamos? ¿Como un cuento de hadas? De manera que esta mañana lo que quiero hacer es compartir con ustedes lo que el apóstol Pablo escribe a los cristianos que viven en Éfeso, en el que la intención del apóstol Pablo a escribir esa carta a los que están allí en Éfeso era poder animarles a que ellos puedan mantenerse firmes en su fe y en unidad. Y yo creo que eso se aplica para todas las iglesias, de poder cómo podemos mantenernos firmes en nuestra unidad y en nuestra fe contra la presión del mundo y contra la presión de dividirse entre ellos mismos. Porque aparte de que tenían una presión de la sociedad, aún entre ellos, porque había muchos judíos y gentiles, había una tensión allí de estar constantemente dividiéndose entre ellos. Y yo creo que aquí en Houston también se puede ver, donde tenemos un montón de nacionalidades y a veces entre naciones podemos un poco dividirnos en ese sentido. Así que él escribe a ellos para animarles. ¿Saben qué, hermanos? Quiero que se mantengan firmes en su fe y en unidad y también que no se puedan dividir entre ustedes. Y lo notable es que la forma en la que el apóstol Pablo hace eso es recordándoles quiénes son. Y que como iglesia son las personas que hacen visible a Dios.
De hecho, son personas, la iglesia allí, y por consiguiente todas las iglesias, son personas que muestran la sabiduría y el poder de Dios a un mundo que está mirando. Dice el apóstol Pablo que inclusive al cosmos está allí mirando y viendo qué está sucediendo en la tierra. De hecho, le dice a ellos, a la iglesia en Éfeso, que la misma existencia como iglesia de ellos es una prueba de que en Cristo Dios ha revertido la maldición por el pecado. Mis hermanos, esto no es una historia o un cuento de hadas, sino que es la verdad de las Escrituras. Así que les invito a que puedan ir conmigo a Efesios capítulo 2 y vamos a leer todo el capítulo. Yo sé que son muchos versículos, pero no se preocupen, no me voy a pasar la hora. Vamos a leer todo el texto y vamos a ver un poco de lo que el Señor nos enseña aquí en estos versículos. Capítulo 2 del libro de Efesios. ¿Lo tienen? Un texto muy conocido, muchas veces sacado de contexto, pero creo que es sumamente importante para el tema que estamos hablando aquí. Creo que es uno de los textos más fundamentales, de hecho. Así que vamos a leer. Dice la palabra del Señor así. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también, todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por otra llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado enemistad, muerte en ella la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, en esta mañana. Y antes de entrar de lleno, quisiera solamente un breve contexto de cómo llegamos al capítulo 2 de Efesios. En el capítulo 1, al comienzo de su carta, lo que hace el apóstol, primeramente alabar a Dios por la asombrosa salvación que Dios había planeado desde la eternidad pasada en Cristo. Él alaba ese plan de Dios, glorifica a Dios por eso, pero que ahora también ese plan que lo hizo la eternidad pasada se ha hecho real también ahora a través de la obra de Cristo. Así que después de alabar ese plan que se ha hecho presente en la obra de Cristo, Él ora para que los creyentes puedan crecer en el conocimiento de Cristo. Así que a medida que avanza en el capítulo 2 de Efesios, es como que empieza a escribir y volver acerca de ese tema, acerca de lo que realmente significa la salvación. Pues yo creo que todo el mundo conoce Efesios capítulo 2 y muchos estudian ese pasaje, lo utilizan, lo recitan, hablan mucho acerca de la salvación, de nuestra identidad en Cristo. Pero la pregunta es, ¿qué significa que hemos sido salvados? ¿Por qué el Señor nos ha salvado? ¿Por qué Dios hizo todo ese plan desde antes de la fundación del mundo, que se ha hecho presente ahora en Cristo? ¿Y por qué el apóstol Pablo ora para que ellos puedan crecer justamente en ese conocimiento? ¿Por qué Dios ha hecho todo eso?
Si te preguntaran a ti, creyente, ¿por qué has sido salvado? ¿Por qué has sido salvo? ¿Por qué el Señor te salvó? ¿Qué dirías? Y la respuesta, mis hermanos, y lo que significa, y aquí yo creo que está la idea central de todo el capítulo 2 y del estudio de hoy, es que Jesucristo ha revertido la maldición del pecado para que Dios pueda morar con nosotros. Ese es el énfasis del capítulo 2. Jesucristo ha revertido la maldición del pecado. Él ha pagado por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Dios pueda morar con nosotros. Eso es el énfasis de todo este capítulo, de que Jesucristo ha revertido la maldición para que Dios pueda morar con nosotros. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo Cristo revierte la maldición? Y Pablo señala en este texto 3 formas en las cuales Jesucristo ha revertido la maldición. 3 maneras en las que Cristo ha pagado por la maldición del pecado. Y en primer lugar, vamos a ver en el versículo 1 al 10, que él muestra que los muertos cobran vida en Cristo. Cristo ha revertido la maldición, dando vida a los muertos ahora en Cristo. Noten otra vez la primera parte de la sección del texto, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros, que estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales no solamente los gentiles, sino también Pablo aquí incluyéndose, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí el apóstol Pablo comienza este versículo con lo que nosotros éramos. Y dice que estábamos, ¿qué? Estábamos muertos. Esto es notable, mis hermanos, porque noten que el apóstol Pablo no le recuerda a los cristianos en Éfeso que ellos van a morir. No le dice, ¿sabe qué? Ustedes van a morir, sino que le dice a ellos y también a nosotros, ya ustedes estaban muertos. Eso es algo importante que tenemos que entender como creyentes. La muerte no es algo que nos está esperando en el día en que muera nuestro cuerpo. No, mis hermanos, sino que el día en que nuestro cuerpo muere sin Cristo es el día en que en realidad nuestro cuerpo alcanza, por así decirlo, a nuestra alma. Porque sin Cristo ya nosotros estamos muertos. Ese es el mensaje bíblico. Ya estamos muertos sin Cristo espiritualmente. Y nuestro cuerpo lo único que están haciendo es esperar alcanzar la mortalidad ya de nuestro propio ser. Así que el apóstol Pablo le dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y transgresiones, en su rebelión contra Dios. Y usted puede decir, bueno, pastor, yo creo que yo no estaba muerto. O ¿cómo puedes probar que esto es la realidad? Y no sé, aquí el apóstol Pablo prueba 3 maneras en las que la mortandad del ser humano es evidente en el versículo 2 y 3. Dice, miren su relación con el mundo, cuyos caminos seguimos. Miren su relación con la carne, sus pasiones, en la cual, ¿qué cosa dice el texto? Nos deleitábamos, y nuestra relación con el diablo, a quien él llama el príncipe de la potestad del aire, cuya influencia obedecíamos. Y todo eso, el apóstol resume al final del versículo 3 diciendo, somos entonces por naturaleza hijos de ira, condenados por Dios. ¿Pueden notar cómo el apóstol Pablo está empezando este versículo? Está diciendo, estamos muertos espiritualmente y en rebelión en contra de Dios y bajo su ira. Y es como que el apóstol Pablo se esforzara en estos primeros versículos para señalar que no solamente estamos muertos, sino que además no hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer para cambiar la situación de mortandad en la que se encuentra. De hecho, ese es el punto de estar muerto. La muerte es igual a ¿qué? Impotencia total, absoluta, sin capacidad para hacer absolutamente nada. Y Pablo está diciendo que al igual que con los cadáveres espirituales, no podemos revivirnos. Así que no solamente estamos en condenación, somos hijos de ira y estamos en este terrible problema, sino que aparte ninguno de nosotros sin Cristo podemos hacer absolutamente nada para revertir la situación en la que estamos. No importa cuánto lo intentes hacer, no importa cuántas buenas obras hagas, no importa cuánto nos esforcemos, estamos muertos sin Cristo y no podemos hacer absolutamente nada. Pero Jesús puede. Tenemos el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Así como Lázaro volvió a la tumba por el grito de Cristo, así también Dios nos ha hablado a nosotros por el evangelio de Dios, de Jesucristo, a los que estábamos muertos espiritualmente, para que ahora podamos estar espiritualmente vivos con Jesucristo.
El apóstol Pablo continúa diciendo, no solamente hemos sido vivificados con Él, sino que también estamos sentados con Cristo en el cielo. En el versículo 6. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que podemos al comienzo del texto, Él dice, ustedes están muertos. Y miren las evidencias, las pruebas que demuestran justamente de que ustedes están muertos. Pero ahora le dice, pero ahora, por medio de Cristo, por medio de Dios, ahora ustedes están vivos. ¿Y cuál es la prueba que el Pablo nos da aquí en el texto? De que justamente comprueba que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y que tenemos vida ahora en Cristo. ¿Cuál es la prueba que da? ¿Saben cuál es? Las buenas obras. Miren el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y es importante, mis hermanos, que podamos entender cómo encajan las buenas obras y este mensaje de las buenas nuevas, de que estamos ahora vivos en Cristo. Porque las buenas obras, y escuchen aquí, no nos dan vida. Las buenas obras no te dan vida a ninguno de nosotros. No importa cuántas buenas obras hagamos, eso no nos hace vivir espiritualmente. Pablo dice aquí, las buenas obras son una prueba, son una evidencia de que ya estás ahora vivo en Cristo. Son una prueba de que ya ahora Dios ha obrado en nosotros para darnos vivas. Así que, mis hermanos, no importa cuándo nosotros contribuimos para revertir la situación en la que estamos, no podemos revertir la maldición del pecado a causa de la redundancia de nuestro propio pecado. No contribuimos, además, nuestro propio pecado a nuestra nueva vida en Cristo. Uno puede decir, bueno, pastor, pero yo creí. El apóstol dice incluso la fe. Ni siquiera podemos reclamar nuestra fe, porque incluso nuestra fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué hace todo eso? Nota en el versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, Él nos ha dado vida en Cristo para que por toda la eternidad Él nos pueda señalar y decir, ¿pueden ver? Somos como trofeos de la gracia de Dios. Y piensen aquí, estamos ahora en todo el tema del mundial, es como un equipo que tiene una vitrina de trofeos. ¿Vitrina es algo que significa? Como un mueble de trofeos. ¿Por qué los equipos tienen vitrinas de trofeos? Para que nosotros podamos pasar y decir, ¿ven lo bueno que fue nuestro equipo? Miren todo lo que hemos ganado a través de toda la historia. Recuerden lo bueno que tuvimos este tiempo, lo genial que fue esta temporada. Hermanos, en el Evangelio también, tú y yo somos trofeos de Dios. ¿Por qué eso? Porque estamos destinados a ser mostrados, vistos, porque no nos apuntamos a nosotros mismos. Porque los trofeos no se tratan sobre ellos mismos. Nadie pasa y dice, mira qué lindo trofeo, mira la calidad del trofeo, sino que el trofeo apunta al equipo que lo ganó. Eso es lo que estamos destinados a hacer por toda la eternidad. Trofeos de la gracia de Dios. Que la gente pueda mirar a Travis, pueda mirar a Samuel, pueda mirar a Josh, a todo el mundo y decir, ven, esto solamente puede ser por Dios y nadie más. Al final, Dios mismo es el protagonista de todo lo que ha hecho. No somos nosotros. No es hora de que mira quién eres tú, sino que mira quién te hizo lo que tú eres. Porque mira la situación en la que estabas. Somos trofeos de la gracia de Dios. Pero no podemos llegar a nada de eso a menos que primeramente comprendamos que aparte de Cristo, estamos muertos. La pregunta es, ¿podemos saber que sin Cristo estamos muertos? Yo no sé si hay alguien aquí en esta mañana que no es cristiano, pero si no eres creyente, ¿sabes que sin Cristo estás muerto? ¿Y saben qué? Yo creo que la realidad de las cosas es que yo creo que sí sabes que sin Cristo estás muerto. Yo te voy a decir la razón por qué pienso eso. Porque todos nosotros, antes de conocer a Cristo, hacíamos cosas constantemente para tratar de hacernos sentir vivos. Recurrimos al dinero, a las drogas, alcohol, éxito, fama, logros, títulos, opinión de los demás, cualquier cosa. Buscamos todo tipo de cosas para sentirnos vivos, o por lo menos para tratar de sentirnos vivos. La ironía de esto es que funciona tal vez por un día, por un mes o un año. Pero el punto es que siempre todas estas cosas que nos hacen sentir vivos siempre se desvanecen. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que volver por más. Cada vez por más y por más, pero al final no dura tanto hasta que después de un tiempo estas cosas que estábamos buscando para que nos den vida, al final se siente como una cárcel o una muerte. Porque eso es justamente lo que son. Solamente Cristo nos puede dar vida.
Él es el único que puede darnos vida y revertir la maldición del pecado. Y para los que somos creyentes en esa mañana, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Porque recuerden que el texto nos dice que estábamos muertos y ahora vivimos. Así que, ¿qué estamos haciendo ahora con esa vida? ¿La estamos gastando para nosotros mismos? Espero que no. Porque el texto nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Así que utilicemos nuestras vidas para demostrar que estamos vivos y que somos justamente un trofeo de la gracia de Dios. Así que número 1, ¿cómo el Señor Jesucristo revierte la maldición? Los muertos cobran vida en Cristo. Pero la segunda cosa que nos muestra el texto, en versículo 11 al 13, que no solamente Cristo revierte la maldición dándonos vida, sino que también los excluidos son ahora acercados. Versículo 11 al versículo 13. Noten el versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamado incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Bueno, cuando Dios había elegido a Abraham para ser el padre de un nuevo pueblo, Israel, Él le dio una señal que era la circuncisión. Y esa firma o esa marca física en el cuerpo tenía la intención de establecer a Abraham y a todos sus descendientes aparte del resto del mundo, como el único pueblo de Dios, o como el lugar donde estaba Dios, el lugar donde la gente o el pueblo podía encontrar a Dios. De manera que todos los demás, que no son descendientes de Abraham directamente, somos conocidos como gentiles, los incircuncisos. Así que si no tienes descendencia directa de Abraham, déjame decirte, bienvenido a los gentiles. Somos todos gentiles, incircuncisos. Y Pablo señala eso y le recuerda a los cristianos de Éfeso que no solamente estaban muertos y que no podían hacer nada, sino que además estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Eran gentiles, estaban fuera. Porque ser excluido de Israel, dice el texto, era ser excluido de la salvación. Como dice el apóstol Pablo, era estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué eso? Porque todas las promesas de salvación de Dios vendrían a través de Israel. Toda la salvación de Dios vendría a través de esas promesas, esos pactos que Dios hizo con Israel. De manera que los gentiles, tú y yo, éramos como forasteros. No teníamos parte ni manera de ser parte de las promesas donde había salvación y esperanza. Pero Cristo otra vez, en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros aquí, estamos aquí todos los gentiles, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Mis hermanos, nosotros estábamos, aparte de muertos, estábamos mirando desde afuera. Éramos del exterior, incapaces de hacer absolutamente nada al respecto acerca de las promesas y los planes de Dios, ni teníamos derecho para poder reclamar los pactos y la promesa de Dios. Si íbamos a acercarnos a Dios, si íbamos a venir a la presencia de Dios, alguien tenía que encontrar la manera de hacerlo. Y esto es justamente lo que hizo Jesucristo. De manera que por la fe en Cristo, lo que estábamos fuera, lo que estábamos excluidos, ahora somos de adentro. Lo que estábamos separados de Dios, debido a nuestro pecado y a nuestra naturaleza pecaminosa, ahora nos hemos acercado a Dios por el sacrificio de Cristo. Los que éramos ajenos y extranjeros a las promesas de Dios, ahora somos ciudadanos, somos poseedores del reino de Dios con todos los derechos, y escucha aquí, y privilegios que se le dan a los ciudadanos. Si no solamente estábamos muertos, sino que ahora los que estábamos excluidos, ahora hemos sido acercados por la fe en Cristo. Así que otra vez nos llega a preguntarnos, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué estamos utilizando para intentar sentirnos vivos? Y yo creo que para muchos de nosotros, si pensamos en nuestras vidas, tenemos un fuerte deseo de tratar de sentirnos incluidos. O tenemos, por otra manera, un miedo desesperado de sentirnos o de ser excluidos. Todos nosotros. De ser rechazados. Lo que tenemos que reconocer, mis hermanos, ese miedo de sentirse rechazado o de ser excluido o sentirse incluido de parte de algo, en realidad es un eco mucho mayor de una necesidad mucho más profunda del ser humano. Es un eco de nuestra necesidad, de nuestro deseo de ser incluidos por Dios. Porque al haber pecado, Dios nos excluyó completamente. Así que tratar de buscar
tratamos de buscar de todas maneras cómo ser incluidos otra vez. Mis hermanos, otra vez, estar sin Dios es estar sin esperanza. Pero Jesús revierte la maldición, Jesús nos acerca y no importa en cuántos clubes te incluyan, no importa cuántas personas populares te reclamen como uno de los suyos, no importa cuántas personas te hagan sentir que ahora eres una persona importante, nunca esas cosas van a ser suficientes. Porque solamente Dios puede poner el fin al destierro de nuestras almas y sentirnos oficialmente o finalmente incluidos en Dios. Y mientras no pongas tu fe en Cristo, ese eco, ese anhelo de sentirnos incluidos van a continuar hasta el fin. Hasta que pongamos nuestra fe y esperanza en Cristo y que sea Él quien nos acerque a Dios. Así que no solamente Dios nos da vida, no solamente nos acerca, sino que muestra una tercera manera en la que Cristo revierte la maldición. También los divididos son reconciliados en Cristo. Él da vida, Él nos acerca y número 3, los divididos son reconciliados en Cristo. Entonces, versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Así que el texto dice que no solamente estábamos en guerra con Dios, sino que porque estábamos en guerra con Dios, estábamos en guerra los unos con los otros. Y en ese momento los judíos y los no judíos, los gentiles, todos nosotros, estaban divididos. Había una barrera de separación, de división entre ellos. De hecho, había hasta una barrera visible o físicamente visible para cualquiera que quería ver allí en el templo. Había una barrera que se le impedía que cualquier gentil pudiera acceder al templo. Y Pablo pudiera tener en mente esa idea, pero lo notable de aquí, préstame atención aquí, es que él señala que lo que separa a los judíos de los gentiles, ¿qué cosa es? Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La pregunta es, ¿cómo rayos? Me encanta esta frase de los puertorriqueños. ¿Cómo rayos la ley es lo que dividía a los judíos y a los gentiles? ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Déjenme pensarlo de esta manera. Es muy común que nosotros podamos experimentar unidad con otras personas a causa de terceros. Por ejemplo, piense en su mejor amigo o mejor amiga. Usted no sería mi amigo si usted, por ejemplo, lastima o ofende y desprecia a Samuel. Samuel es mi amigo. Pero si usted desprecia a él o ofende a Samuel, usted tampoco va a ser mi amigo. Porque tenemos una unidad entre nosotros y si lo rechazo también, yo no quiero ser amigo de aquellos que ofenden o lastiman a mi amigo. Ahora, pensemos en una relación incluso más profunda que la relación de amistad. Por ejemplo, la relación con mi esposa. Si usted es amigo de mi esposa, déjeme decirle que sin lugar a dudas, usted no va a ser mi amigo. De hecho, va a ser mi enemigo, mi aférrimo enemigo, si rechaza a mi esposa. Ahora, ¿qué relación es más profunda que la amistad y el matrimonio? La respuesta es Dios, la relación que tenemos con Dios. Si usted es enemigo de mi Dios, usted entonces no es mi amigo. Y esa era la lógica de la ley. Y quiero que traten de poner la máxima atención en ese momento, porque la ley era un símbolo de relación. Y es triste que muchas veces veamos hoy la ley como simplemente mandatos que yo tengo que cumplir para agradar a Dios. Pero esa no fue la razón por la cual fue dada la ley en el libro del Éxodo. La ley en el Éxodo era un símbolo de la relación entre Dios y el pueblo que Él rescató. Y Dios le da esa ley después de salvarlos, no antes de salvarlos, después de salvarlos, para que pudieran vivir en comunidad entre ellos, Dios y su pueblo. Así que la ley era un símbolo de relación, de cercanía entre el Dios y el pueblo rescatado. De manera que si hay un pueblo que no cumple esa ley, por el cual yo tengo relación con Dios, entonces yo no puedo ser amigo de ese pueblo, porque ese pueblo, por consiguiente, es enemigo ¿de quién? De Dios. No está en relación con Dios y por lo tanto hay división. La pregunta es, ¿qué hizo Jesucristo? El problema que generaba la ley, mis hermanos, es que todos los pueblos del mundo carecían de esa ley, menos el pueblo de Israel. Todos los otros estaban sin esa ley. Entonces lo que Jesús hace es cumplir la ley para que personas de toda raza, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación puedan ser reconciliados por medio de quién, no por medio de la ley, sino por medio de Jesucristo.
Ese es el punto del texto, de manera que ahora no importa la cultura, no importa la nación, no importa la ley que tenga mi nación, yo puedo ser reconciliado con Dios y tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto de eso? Entonces hay paz entre personas. Porque yo puedo venir a Houston, que está a miles de kilómetros de mi casa, y encontrar a personas que están en paz con mi Dios, igual que yo. Por lo tanto, yo puedo tener unidad ¿con quién? Con esas personas. Así que no importa la diferencia en la cultura, en la raza, en el color de piel, por el hecho de que estamos en paz con Dios, los dos podemos estar en paz el uno con el otro. Él es amigo de mi Dios, así que yo puedo estar en paz con él. Eso es exactamente lo que dice en el versículo 14 al 18. Miren allí. Dice, porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerta en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y paz a los que estaban cerca, porque también los judíos y el pueblo de Israel no podían cumplir la ley. Así que ¿cómo ellos se acercaban a Dios? También por la obra de Cristo. Así que sea gentil o sea judío, tienes que correr a Cristo para poder tener relación con Dios. Por eso dice allí, anunció paz a los que estaban lejos y también paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos ahora nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. La rueda bichola, como dice el puertorriqueño, lo que le está diciendo a ellos es, ¿saben qué? Ustedes ya no son gentiles, ustedes ya son parte del pueblo de Dios en Cristo. Así que no importa si es gentil, no importa si es judío, ya no piense más en esos términos, porque son términos superficiales. Porque necesitas el evangelio para poder entrar justamente. Se necesita confiar en el evangelio. Así que mis hermanos, esto es lo que significa que Cristo ha revertido la maldición. Esto es lo que celebramos todos los domingos. Esto es lo que te estamos invitando, si no conoces al Señor Jesucristo, aquel que nos ha dado vida, nos ha acercado y nos ha reconciliado. Y lo ha hecho todo esto a través de su muerte y por el poder de su resurrección. La pregunta sigue siendo, ¿por qué rayos Dios hizo todo eso? ¿Por qué nos ha dado vida? ¿Por qué nos ha acercado? ¿Y por qué nos ha reconciliado los unos con los otros? Y aquí es el punto a donde el apóstol Pablo ha querido llegar en toda esta sección y de lo que va a hablar de hecho después de todo el resto de la carta. Dios hizo esto, nos ha dado vida, nos ha reconciliado y nos ha acercado para entonces morar con nosotros y así hacerse visible al mundo. Entonces aquí está mi último punto en esa mañana. Debido a que Cristo ha revertido la maldición por el pecado, somos ahora el templo de Dios en Cristo. Noten el versículo 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, miren aquí, va creciendo para hacer ¿qué cosa? Un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí en estos versículos es dando varias imágenes para describir ahora nuestra nueva identidad en Jesucristo como iglesia. Aquí un paréntesis. Efesios no se trata de quién tú eres, se trata de lo que somos, más bien no de lo que yo soy. Muchas veces se enseña como que mira tu identidad en Cristo. Sí, pero Efesios tiene que ver con lo que somos, nuestra identidad como iglesia. Y la imagen en la que se está centrando aquí en estos versículos es la imagen del templo. Miren aquí, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra del Señor, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Y uno se pregunta, ¿qué pastor? ¿Pero qué radio tiene que ver el templo aquí? Si el templo tiene que ver con algo del Antiguo Testamento, donde había muchos utensilios, había muchas cosas que hacer, ¿por qué se está centrando en el templo? ¿Qué tengo que ver yo a la iglesia si yo no soy el templo? Ahora ya no es más un lugar, sino que son personas. ¿Qué significa todo eso? Mis hermanos, este es el punto de todo eso. Y es el punto a donde yo quiero llegar esta mañana. Esto es lo que siempre el pueblo de Dios estuvo destinado a hacer. Desde Adán y Eva en el jardín del Edén, hasta Israel en la tierra prometida y la iglesia hoy. Este es el mensaje de toda la Biblia. El pueblo de Dios es el lugar donde Dios habita.
Si miramos los profetas del Antiguo Testamento, ellos siempre proclamaban una y otra vez que Dios no habita en un edificio hecho ¿por qué? Por manos humanas. Y a medida que el pueblo se aferraba o se apegaba al templo, ellos eran especiales porque tenían un lugar, porque tenían un templo. Sin embargo, vez tras vez los profetas recordaban a ellos que Dios no podía ser contenido en un edificio hecho por manos humanas. La pregunta es, si Dios no puede ser contenido en un lugar hecho por manos humanas, ni Dios mora en un templo de manos humanas, entonces la pregunta es, ¿dónde vive Dios? Ese es el punto, mis hermanos. Dios vive o habita en el edificio hecho por sus manos, no las nuestras, sus manos. Y ese edificio no es de ladrillos, no es de piedras, el edificio es justamente su pueblo. Y el apóstol nos dice aquí en ese texto que está construido sobre Cristo como la piedra angular y sobre el evangelio predicado por los profetas y apóstoles como su fundamento. Pero el edificio en sí mismo, ¿cuál es? ¿O qué es? Es la iglesia. Personas de todas épocas, de todas naciones, judíos y gentiles, hombres y mujeres que se han unido a Cristo, quien es el verdadero templo. Y si vamos al final, Apocalipsis 21, el apóstol Juan, nos da una visión increíble de esta ciudad santa, de ese templo que desciende del cielo cuando dice, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Eso es Apocalipsis 21. El apóstol Pablo sabe que ese día aún está en el futuro, ya que dice que el templo aquí todavía está ¿qué? Creciendo. Se está construyendo cuando Dios llama a personas de muerte a la vida en todo el mundo, de cada tribu, de cada nación, a través de todos los tiempos. Pero aquí está el punto, mis hermanos. Lo notable es que el apóstol Pablo está diciendo eso ¿a quién? Le está diciendo a la iglesia local en Éfeso y por lo tanto a la iglesia local aquí Cornerstone, que nosotros estamos siendo edificados en una morada en la que Dios vive por su espíritu. Cristianos en Éfeso, cristianos en Paraguay, cristianos en Houston, cristianos de la iglesia Cornerstone, estamos siendo edificados en una morada en la que Dios vive su espíritu. No solamente la iglesia universal, la iglesia de todos los tiempos hace visible a Dios, sino que también, mis hermanos, la iglesia local hace visible a Dios. Nosotros mostramos a las personas dónde se encuentra Dios. Porque la pregunta es, ¿dónde Dios se encuentra en ese mundo? En donde siempre ha estado, en medio de su pueblo. Y puede saber quiénes son su pueblo, porque son aquellos en quienes Jesús ha revertido la maldición. Son aquellos que tienen la vida de Dios, aquellos que tienen la intimidad con Dios y los que están en paz con Dios y entre ellos mismos. Otra vez, mis hermanos, esto es lo que somos. Esto no es lo que yo soy individualmente. Esto es lo que nosotros somos. Somos el templo. No este edificio. Este edificio puede ser muy lindo, pueden tener grandes facilidades, pueden seguir creciendo como edificio, pero esto solamente es un lugar donde personas pueden venir y no mojarse. En otras palabras, está bien que nos guste, pero esto no es el templo. No digamos, me voy al templo, porque nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo, la morada de Dios. Por eso, otra vez, mis hermanos, la implicación de eso es que nosotros debemos dejar de pensar en la vida cristiana como un deporte en solitario. Muchas veces nosotros pensamos que Dios habitará entre nosotros en el futuro, algún día en el cielo, como en Apocalipsis 21, y pensamos que hoy Dios solo habita en nosotros de manera individual. Y ambas ideas son ciertas, pero el punto es que el futuro también es ahora. Y este es el énfasis de todo nuestro evento. Nosotros experimentamos las bendiciones de la ciudadanía y la intimidad con Dios y la paz con Dios corporativamente. Podemos experimentar eso como iglesia, como congregación. No solamente el domingo por la mañana, aunque esta es una parte muy importante, sino también podemos experimentar eso cuando construimos nuestras vidas los unos con los otros. Cuando nos incomodamos los unos con los otros. Cuando hacemos preguntas difíciles. Donde no solamente te pregunto cómo estás y tú respondes bien o en victoria, sino que sabes que estoy luchando con eso. O cuando alguien viene y te pregunta, mi hermano, hoy te veo mal, ¿qué te está pasando? O hermano, esto que dijiste está mal. Tienes que arrepentirte de eso. Nos incomodamos los unos con los otros. Cuando nos servimos los unos con los otros. Cuando nos amamos unos con los otros. Y yo creo que con demasiada frecuencia buscamos cosas como intimidad con Dios o una sensación de paz con Dios por nuestra propia cuenta. ¿Han escuchado una vez eso? Quiero tener intimidad con Dios. Y eso es sinónimo a estar solo,
a correr y a arrodillarme. Yo me acuerdo que antes, cuando estaba del otro bando, más creo que yo hacía eso. El que quiera entender, entienda como dice Apocalipsis, que tenga oído. Yo me iba a mi pieza, a mi cuarto, y me tiraba en el piso. A veces me enseñó un pastor. Tienes que tirarte en el piso, cerrarte, y ahí donde encuentras intimidad y paz con Dios. Pero si creemos en Nuevo Testamento, y obviamente que lo creemos, esa búsqueda, intimidad con Dios, así solitaria, es una búsqueda completamente inútil. Los monjes y ermitaños de la iglesia primitiva se equivocaron, porque Dios no se encuentra retirándose a un lugar privado. Dios no se encuentra al retirarse y separarse de personas difíciles como nosotras y viviendo en el desierto. Dios se encuentra, ¿saben dónde? Aquí mismo, en medio de nosotros, en esa comunidad. Lo encontramos juntos y por eso, mis hermanos, quiero animarlos, particularmente a los miembros de esa iglesia, a que construyan su vida con la iglesia. Orientemos nuestra vida no solamente alrededor de nuestra familia biológica, que algún día terminará, sino que orientemos también nuestra vida en torno a nuestra familia espiritual, que a diferencia de mi familia biológica, nunca jamás va a terminar por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque aquí es donde está Dios y para eso justamente nos hizo. Es que para concluir, esa idea de que Dios nos ha salvado para que Dios pueda morar en nosotros y con nosotros debe significar un cambio radical en nuestra forma de pensar. Porque la próxima vez que vendremos a la iglesia, no vamos a venir más como consumidores, donde yo vengo aquí para que me satisfagan mis necesidades espirituales, como buen soy americano, donde yo quiero sentirme bien, quiero tener buena música, buenas sillas, y si no me siento bien como un McDonald's espiritual, ¿sabe qué? Me voy a otro lugar, como si fuera un centro espiritual que llamo iglesia, donde yo puedo satisfacer mis necesidades espirituales. Pero si no tienen esto para mis niños, si no tienen esto para aquello, si no tienen para esto y por aquello, si yo no me siento bien, yo me voy y busco otro lugar. Vengo completamente como un consumidor a la iglesia local. Pero debemos dejar de pensar como consumidores y empezar a pensar en productores. Yo aquí, yo particularmente, Marcos Reversat, y ustedes, cada uno de ustedes, estamos aquí como parte de una obra de construcción. De manera que mi trabajo, no solamente los domingos o los miércoles o jueves o domingo a la mañana, sino durante toda la semana, es cómo puedo yo formar parte de las personas de esta iglesia local. Y cómo ellos pueden formar parte de mi vida personal. Porque estamos unidos en Cristo. Y me encanta esa ilustración que da alguien, no me recuerdo quién. Vamos a ver que cornezón, este es como un racimo de uva, un cacho de uva, no sé cómo lo dicen aquí. Un eso, ¿verdad? Entonces, todos nosotros somos las uvas. Y estamos unidos a través de ese racimo que es el Espíritu Santo. Estamos unidos en el Espíritu. Ahora, vamos a poner que usted, una de las uvas, y usted le diga, ¿sabe qué? Esta otra uva que está al lado mío huele podrido. Parece que le pegaron ahí, cada vez se está pudriendo más. Bueno, ¿sabe qué? Esta otra uva puede oler mal, puede que te caiga mal, pero estás unido a Él por medio de Cristo. Así que, mis hermanos, mi trabajo es constantemente cómo yo puedo ser parte de mis hermanos y cómo ellos pueden ser parte de mi vida. Así que déjenme decirle que en esa mañana, ni tú ni yo, aunque vengo de afuera, vinimos esa mañana como visitantes. Porque si estamos en Cristo, esta es nuestra casa. Nosotros somos residentes, de manera que debemos debemos cambiar nuestra forma de pensar para justamente cambiar nuestra forma de actuar. Así que, mis hermanos, termino como comencé. No hay un cambio de suerte o de fortuna más profunda que pasar de ser un cadáver espiritual, pasar de ser un extraño mirando desde afuera que no puede llegar hacia adentro, pasar de ser un enemigo de guerra a ser ahora miembro de la familia de Dios y parte de su templo, el lugar donde Dios habita. Así que la pregunta es, ¿no deseas ser parte de esa historia de pobreza, riqueza? ¿No anhelas ese cambio de suerte para que tu vida no siga ese largo y lento declive hacia la fría y oscura muerte? Porque eso es justamente lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Él ha revertido la maldición del pecado para que todos aquellos que ponen su fe en Él y se arrepientan de sus pecados, aquí es, y puedan unirse al lugar donde lo encontramos, en la iglesia local. Así que si no eres creyente, únete a nosotros, pon tu fe en Cristo y arrepentirte de tus pecados. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, Señor, porque tu palabra es sumamente clara. Estábamos, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, satisfaciendo nuestros deseos, viviendo, Señor, bajo la corriente de ese mundo y siendo, Señor, hijos de nuestro padre, el diablo.
Pero aún estando así, Señor, siendo enemigos tuyos, tú nos has dado vida en Cristo. Y estar muertos, ahora tenemos tu vida, Señor. Tenemos tu vida en nosotros y con nosotros. Pero no solamente eso, Dios, también el texto nos dice, Señor, que tú nos has acercado. Estábamos afuera, lejanos, Señor, a toda promesa tuya. Pero por medio de Cristo ahora estamos unidos a ti, Señor. Somos parte de tu pueblo, de tu reino, y somos ciudadanos de ese reino que eres tú. Pero no solamente porque estábamos en guerra contigo, sino también por lo que tú has hecho, Señor. También estamos ahora en paz los unos con los otros. Tenemos unidad los unos con los otros. Y todo esto, Señor, tú lo has hecho para que tú puedas morar, Señor, con nosotros y en nosotros. Te pedimos, Señor, que nosotros como iglesia, particularmente esta iglesia Cornerstone, pueda hacer visibles esas realidades internas que tú has provisto, Señor, para que ahora puedan hacer visible al mundo. Que la gente pueda ver que aquí es el lugar donde tú moras, Señor, donde tú te encuentras. Y que eso pueda ser visible a través de la nueva vida que tienen, a través de las obras que demuestran esa nueva vida y también de la paz y la unidad que tienen los unos con los otros. Ayúdanos, Padre, y perdónanos, Padre, por cuántas veces venimos a la iglesia, a este lugar donde está tu iglesia reunida, como consumidores, donde queremos que yo nada más me sienta bien, que quiero que me den las cosas que a mí me gustan nada más. Y pienso, Señor, que la iglesia es un lugar donde yo debo buscar sentirme bien. Pero, Padre, eso no es lo que dice tu palabra. Somos parte de una construcción y cada uno de nosotros estamos llamados a ser parte de la vida de los demás, como también los demás deben ser parte de mi vida. Así que ayúdanos, Padre, a hacer visible que tú moras con nosotros y en nosotros. Te pido por cada uno de nuestros hermanos y te pido si hay alguien aquí que no te conoce, que al ver su realidad en la que se encuentra sin ti, pueda correr a ti en arrepentimiento y fe. Y que tú utilices, Padre, la predicación de tu palabra para abrir sus ojos y que puedan correr a ti en fe y arrepentimiento. Te pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén y amén.